Se informan los avances de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la zona militar al 7 de junio del 2021. En la construcción del complejo de instalaciones de la zona militar se realiza la instalación de equipamiento en el taller automotriz y de equipo activo en la construcción de la vialidad principal. Se realiza el colado de vialidad, banquetas, guarniciones y ciclovía. Se ejecutan trabajos de cancelería, colocación de muebles sanitarios y aplicación de pintura. Se realiza la revisión de instalación eléctrica y cableado, la instalación de transformadores de aislamiento para luces, así como la construcción de canales para la obra de drenaje. Se llevan a cabo los trabajos de colocación de tubería, rejillas e instalación de equipo para aire acondicionado, la colocación de equipo médico en la zona de quirófanos, mobiliario clínico y mobiliario no permanente, trabajos en muros, pisos y colocación de plafón en cuartos de rayos X y logotipos en áreas de quirófanos. Se inicia con la instalación de equipo para montacargas de tienda Sedena, mientras se continúa con la colocación de barandal en área de escaleras eléctricas y la rampa de emergencia de cine y tienda Sedena. Se continúa con excavaciones de plataformas de edificios y vialidades y el relleno con material para alcanzar niveles de proyecto. Se concluye la instalación de los ejercitadores de fuerza, el sembrado de pastos en los estacionamientos y se realizan las últimas pruebas de la alarma sísmica. Se avanza en aplicación de pasta en interiores, plafones, colocación de loseta, aplicación de pintura, colocación de cancelería, carpintería, muebles sanitarios y preparaciones para aire acondicionado. Se trabaja en la colocación de estructura metálica, la construcción y repellado de muros, así como el colado de cisternas, la colocación de pasto en áreas verdes y el cimbrado de bases para la colocación de aeronaves. Se realiza la limpieza, trazo y nivelación en el área de hangares de MRO, así como actividades de liberación en materia de flora y fauna y la excavación para plataformas de aeronaves. Se realizan los trabajos de trazo y nivelación de terreno, despalme de capa vegetal, excavación y conformación de terraplén para desplante de estructuras. En la construcción del complejo ferroviario se realiza excavaciones y mejoramiento de suelo para terminal de pasajeros, fábrica de durmientes y glorieta de acceso. Se avanza en la excavación de caja en tramo oriente de la plataforma a una profundidad de 4.20 metros mediante el uso de maquinaria pesada. Se concluyen los trabajos de trazo y despalme y se continúan los trabajos de excavación conforme al programa de obra, en donde se ubicarán los edificios de almacén de abandono e instalaciones de Senacica. Se realiza el retiro de material acumulado en el área de proyecto, trazo y nivelación de terreno, el despalme de material vegetal, acarreos de material producto de despalme y delimitación de áreas. Se inicia con el habilitado de acero para cimentaciones, continuando con excavaciones para el despalme de plataformas de edificios y vialidades, y el relleno con material para alcanzar niveles de proyecto. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.